En el siguiente video les hablaremos sobre la planeación de los requerimientos de materiales o MRP. ¿Qué es la planeación de requerimientos de materiales? Es un sistema que se basa en la planificación del proceso de producción y el control de inventarios. Su principal objetivo es la administración de la producción de una empresa con el objetivo de tener las necesidades de materiales en el momento exacto. Debe responder las preguntas cómo, qué y cuándo se debe fabricar y aprovisionar. Sus objetivos son, en cuanto al control de inventarios, que se ordene la parte requerida en la cantidad requerida en el tiempo requerido. En cuanto a las prioridades de las operaciones, es que se ordene con la fecha de entrega requerida y se mantenga la fecha de entrega válida. Y en cuanto a la capacidad, que se planee para una carga competitiva exacta y para un tiempo adecuado. El esquema general del sistema MRP. En la parte superior encontramos el producto, que es la demanda independiente. Luego encontramos en la demanda dependiente sus partes, parte 1 y parte 2. Podemos notar que la parte 2 se compone de unas partes, la parte 3, 4 y 5. Y a su vez la parte 4 se compone de dos partes, la parte 6 y 7. Las partes son las materias primas componentes que ensamblándolas nos da como final el producto. Debemos tener en cuenta las siguientes reglas. FOP o la cantidad fija de pedido es una regla que mantiene la misma cantidad de pedido cada vez que se pide un pedido. POQ o cantidad periódica de pedido es una regla que permite ordenar una cantidad diferente en cada uno de los pedidos, pero se crea la tendencia a pedir los pedidos en intervalos de tipo predeterminados. Y la regla lote por lote es una regla según la cual el tamaño del lote ordenado satisface los requerimientos de una sola semana. Y ahora vamos a ver un ejemplo. A continuación, les presentaremos un ejemplo donde se entenderá de una mejor forma el MRP. La fila de inicio del MFS en el programa maestro de producción del producto A requiere 90 unidades en la semana 6. El elemento C se produce para fabricar el producto A. Los tiempos de espera de los elementos A, F y C son de una semana y el tiempo de espera de los otros elementos son de 2 semanas. No se requiere inventario de seguridad para ninguno de los elementos. La regla L por L para determinar el tamaño del lote se utiliza con los elementos B, C y F. El elemento E y D tiene un FOQ de 500 y 350 unidades respectivamente. Los inventarios disponibles son 50 unidades de B, 50 unidades de C, 100 unidades de D, 70 unidades de E y 250 unidades de F. Para producir A se necesitan 2 unidades de B, 1 unidad de C y 2 unidades de D. Para producir B se requieren 2 unidades de E y 1 unidad de F. Para C se necesitan 2 unidades de F y para producir D se requiere 1 unidad de E. Prepara un plan de requerimiento de material correspondiente a las 6 semanas. El ejercicio claramente ya nos está diciendo que la duración de todo esto va a ser 6 semanas. ¿Qué es lo primero que uno debe armar? Un gráfico que muestre los requerimientos para producir cada material. Por ejemplo, el material, lo que vamos a hacer es a producir A. Y tenemos que para producir A necesitamos 2 de B. Por cada A necesitamos una C y por cada A necesitamos 2 de D. Y así respectivamente con cada uno respectivamente. Después de eso seguiremos con una línea de tiempo que nos servirá para planificar de una mejor manera este horizonte. Y al momento de realizar el ejercicio como tal, evitar errores de una semana de más o semanas de menos que son frecuentes. Entonces, comenzamos. En la primera semana, que es en donde cuando tenemos que entregar A, y de ahí partimos a todos los materiales necesarios para construir A. Entonces, el ejercicio dice que A se demora una semana. Por lo cual, en la semana 2 ya debes tener tú los elementos B, C, D para empezar a producir A. Y respectivamente con sus otros elementos para producir B, C y D. Aquí tenemos que para producir B se necesitan 2 semanas. Por lo cual, en la semana 4 es que apenas
tienes que tener E para comenzar a producir B para que este pueda ser parte de la producción de A. Y a su vez, el pedido de E se haría con 2 semanas de anticipación, lo cual también se tiene en cuenta para F y para D. Pasando ya al ejercicio, teniendo muy claro el horizonte de planeación y lo que necesita de cada material para producir A, empezamos. Armamos nuestras semanas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de eso, vamos poniendo lo que vamos a necesitar. La demanda de A, que como nos dice el ejercicio, son 90 unidades. Después, requerimiento de producción, que también serían 90 unidades. A su vez, recepción de pedido, que viene siendo las 90 unidades que vas a recibir en la semana 6. Entonces, tenemos que la colocación del pedido, como A se demora una semana para producirse, entonces tú el pedido lo haces una semana con anticipación. En la semana que haces el pedido con anticipación para comenzar a fabricar A, se obtiene la demanda de B. Y como te dice esta gráfica que por cada elemento de A son 2 de B, entonces esto nos daría un resultado de 180 unidades. Y te dice el ejercicio que hay 50 unidades en inventario, por lo cual el requerimiento de producción serían 130. Y se hace una colocación del pedido con anticipación con 2 semanas, por lo cual en la semana 5 te van a llegar 130 unidades. Así pasando al otro componente que es C, tenemos que por cada C es una de A. Entonces, la demanda de C viene siendo 90 unidades. Su inventario es de 50. Entonces, por lo cual nada más se necesita producir 40, que viene siendo su requerimiento, y se hace una colocación del pedido con una semana de anticipación, que pues es información que brinda el ejercicio, que es lo que se demora haciéndose. Pasando al otro componente de A, que es D, se tiene que por cada A son 2 de D. Lo cual nos dice el ejercicio que cuando hay una colocación del pedido de A en esa semana se va a producir la demanda de D, por lo cual serían acá 180. Y se tiene que un inventario de 70 unidades, lo que nos daría un requerimiento de producción de 100 unidades, pero aquí hay un detalle. El ejercicio te dice que D tiene un FOQ de 350 unidades. ¿Esto qué quiere decir? Que tú lo que vayas a pedir tienen que ser en paquetes de 100, de 200, según lo dice el ejercicio. En este caso es de 350. No puedes comprar ni la 110 ni lo que necesites, sino por paquetes de 350. Si no te alcanza, entonces te tocaría comprar 2 paquetes de 350 que serían 700. Pero en este caso no sea así. Lo cual nos llevaría esta operación a un inventario final de 240 unidades sobrantes. Después de eso seguimos la línea cronológica que teníamos con B. Entonces ahora tenemos todos los materiales que uno necesita para producir a B. Entonces, teniendo en cuenta que se hace una colocación del pedido de B en la semana 3 y en la semana 3 lo que nos lleva a que la demanda de E viene siendo 610. ¿Por qué? Porque por cada B son 2 de E y por cada D es una de E, lo cual esta operación nos daría 610. Tienes un inventario de 70 unidades, lo que tu requerimiento de producción son de 540. Pero ahora, está el otro detalle que fue lo que hicimos en la demanda de D, que aquí solo se van a pedir por paquetes de 500 porque el ejercicio nos dice que E tiene un FOQ de 500 unidades. Teniendo eso en cuenta, 500 unidades no nos alcanzan
para nuestro requerimiento de producción, que son 540. Por lo cual compramos, por decirlo así, 2 paquetes de 500, lo cual nos daría 1000 unidades, y eso conllevaría a unidades sobrantes o inventario final de 460. Siguiendo con el ejercicio, vamos a realizar requerimientos de producción para el F, para producir B, y para producir C también. Entonces, tenemos que en la semana 3 la demanda de F es de 130, por lo cual tú tienes un inventario inicial de 250 unidades. Lo dice el ejercicio, que no te genera un requerimiento de producción, al contrario, tendrás inventario final. Entonces tenemos que por cada C son 2 de F, y hay una colocación del pedido de F en la semana 4, lo cual te genera una demanda de F de 80 unidades. Tienes 120 en inventario, no necesitas requerimiento de producción, por lo cual no te lleva una recepción del pedido y te queda al final un inventario final de 40 unidades. Con todo esto se realiza el requerimiento de planeación de producción. Entonces, no es algo difícil, solo es algo que deben tener mucha concentración e interpretar lo que el ejercicio te pide.